Esto me ocurrió hace unos 2 años, en un hotel pequeño de una ciudad del interior, de esos que transmiten una impresión de limpieza, tranquilidad y absoluta normalidad. Yo había viajado a una ciudadcita del sur por un compromiso profesional y decidí quedarme allí solo una noche. Era el tipo de alojamiento elegido por la practicidad y el precio, no por la comodidad. La habitación no tenía nada de especial, pero todo parecía estar bien. Una cama matrimonial, una cortina pesada, olor a ropa de cama recién lavada. En ningún momento pensé que pudiera haber algo mal. El viaje había sido cansador y yo estaba completamente agotada. Me di una ducha, me acosté y me quedé dormida casi de inmediato. Me desperté algunas horas después sin saber exactamente por qué. La primera sensación fue la de peso. Parecía que alguien se había sentado en la punta de la cama, justo a la altura de mis pies. No era algo fuerte, pero se sentía claramente, como si el colchón se hubiera hundido levemente de un lado. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, algún tipo de sueño confuso entre el dormir y el despertar. Intenté mover la pierna y sentí que el colchón reaccionaba, pero no escuché absolutamente ningún ruido. Nada, solo ese aire inmóvil, ese silencio extraño, más denso de lo normal. Cerré los ojos, me giré hacia un lado y, sin saber bien cómo, volví a quedarme dormida. A la mañana siguiente, al levantarme, noté que las sábanas estaban muy arrugadas justo en la punta de la cama. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Me convencí de que yo misma debía haberme movido durante la noche. La noche siguiente, sin embargo, ocurrió lo mismo. El mismo peso, el mismo silencio absoluto. Solo que esta vez, cuando abrí los ojos, vi. Había un hombre sentado allí. Un hombre común, tranquilo, de espaldas a mí. Mantenía la cabeza un poco inclinada, mirando hacia adelante, como si estuviera pensando en algo. Quedé paralizada. La luz de un poste entraba por la rendija de la cortina y dejaba la habitación con un tono anaranjado, suficiente para dibujar el contorno de su cuerpo. Era delgado, con los hombros levemente encorvados, y parecía demasiado normal, tan común que eso hacía que todo resultara aún más perturbador. Me quedé inmóvil, tratando de entender si aquello era real o si estaba atrapada en algún tipo de sueño lúcido, pero cuanto más observaba, más claro quedaba que él estaba allí de verdad. Su respiración era lenta, el pecho subía y bajaba, y el colchón seguía hundiéndose bajo el peso de su cuerpo. Me llevó algunos segundos reaccionar. Cuando el miedo se convirtió en pánico, grité. Él no hizo nada. Ningún movimiento brusco, ninguna reacción repentina. Solo giró el rostro despacio y me miró por un instante. Fue la mirada más helada que he visto en mi vida. No había odio ni sonrisa, solo una expresión vacía, neutra, como la de alguien observando algo que no comprende del todo. Después de eso, se levantó, tiró de la sábana con la mano, acomodándola, y caminó hacia la puerta. La manija giró, la puerta se abrió y él salió. Yo permanecí sentada, temblando, mirando el pasillo vacío. Fui hasta la puerta, la cerré con fuerza, empujé una silla contra ella y me quedé despierta hasta que amaneció. Al día siguiente bajé a la recepción con el cuerpo dolorido de tanto estar tensa. Hablé con la mujer responsable del hotel, una señora de unos 60 años, de aspecto cansado y con un delantal manchado de café. Le conté todo lo que había ocurrido. Ella escuchó en silencio, sin mostrar sorpresa, y entonces dijo una frase que nunca se me fue de la cabeza. Él nunca lastimó a nadie, solo le gusta verificar si las personas están realmente dormidas. Lo dijo como si fuera algo absolutamente común. Yo solté una risa nerviosa, pensando que era una broma, pero su expresión no era la de alguien que estuviera bromeando. Volví a la habitación, arreglé mis cosas y me fui sin siquiera pedir el dinero de vuelta. Mientras manejaba, sentía el cuerpo pesado, como si hubiera pasado toda la noche cargando algo invisible. Algunos días después,
Todavía dándole vueltas a todo aquello, busqué el nombre del hotel en internet. Encontré comentarios antiguos, casi todos positivos, pero uno me llamó la atención. Una mujer escribió: "No sé explicarlo, pero me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en la cama. Fue rápido, pero nunca lo olvidé". Otras personas respondieron con relatos parecidos. Una decía que siempre se despertaba en medio de la noche sintiendo un peso leve. Otra contó que llegó a ver la silueta de un hombre reflejada en el espejo. Ninguna mencionaba agresión. Solo hablaban de esa incomodidad, de esa presencia extraña. Volví varias veces a releer esos comentarios, tratando de encontrar alguna explicación racional, pero nunca había nada concluyente. El hotel sigue funcionando, y la habitación en la que me quedé todavía aparece disponible en las reservas online. Lo más perturbador es que, de vez en cuando estoy sola en casa, acostada y a punto de quedarme dormida, siento el mismo tipo de hundimiento en la zona de los pies. No tan intenso como aquella vez, pero lo suficientemente parecido como para dejarme sin aire durante algunos segundos. No tengo el valor de mirar, y cada vez que eso ocurre, recuerdo la frase de la mujer de la recepción: "Solo le gusta sentir si las personas realmente duermen". Entonces me quedo inmóvil, fingiendo que estoy dormida, porque en el fondo tengo miedo de descubrir que él está allí, en silencio, observando, y que tal vez nunca se haya quedado solo en aquel hotel. Si te está gustando, déjale tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir. Me detuve en un motel al borde de la carretera, porque no tenía otra opción. Ya pasaban de las 11 de la noche. Estaba exhausto de tanto manejar, y sabía que si intentaba seguir hasta la siguiente ciudad, terminaría quedándome dormido al volante. El lugar era bastante básico, de esos en los que uno entra con el auto por la parte de atrás y recoge la llave en una ventanilla, sin mucha conversación. El recepcionista ni siquiera se levantó de la silla, solo me entregó la llave de la habitación 11 e indicó la dirección con el dedo. Mi plan era simple: una ducha caliente, una cama razonable y silencio. Pero fue justamente el silencio lo que me dejó inquieto. Había solo otro auto en el estacionamiento, un modelo pequeño, plateado, con el vidrio trasero muy oscuro. Estaba estacionado en el espacio de la habitación 12, justo al lado de la mía. Me pareció extraño que fuéramos solo nosotros dos allí, pero bueno, no era la primera vez que me quedaba en un lugar casi vacío. Di un buenas noches medio automático al pasar por el corredor y vi al hombre de la otra habitación fumando, sentado en la puerta. Era delgado, alto, con el cabello fino y ralo, cara de alguien que casi no duerme. Respondió con un movimiento de cabeza, dio una media sonrisa y se quedó observándome mientras entraba. La habitación estaba limpia, la cama era aceptable, la ducha caliente, todo en orden. Pero después de acostarme, empecé a escuchar unos ruidos, golpecitos rítmicos en el suelo, como si alguien estuviera tocando con la uña o con un objeto pequeño, tal vez un bolígrafo. Se detenían y volvían a empezar. Luego venía un zumbido y enseguida el sonido de alguien rebobinando una cinta. Un ruido muy característico. ¿Sabes ese clic de la cinta VHS cuando llega al inicio? Era exactamente eso. Miré el reloj, casi las 2 de la mañana. Me quedé quieto, tratando de identificar el origen. La luz de la habitación de al lado todavía estaba encendida, filtrándose por debajo de la puerta. Pero el sonido no parecía venir de un televisor. Era distinto. Parecía venir de la pared o desde detrás de ella, manos más apagado, a veces más cercano. Al principio pensé que el tipo tenía alguna costumbre extraña. Hay gente que habla sola, ¿no? Solo que las frases eran lentas, pausadas, como si estuviera ensayando algo. Repetía las frases, cambiaba la entonación. En cierto momento decía: "Ahora va". Luego se quedaba en silencio por un rato. Después no se movía. Eso se repetía, como si estuviera dando instrucciones a alguien. No pude dormir bien. Cada vez que me quedaba dormido, venía un clic o un ruido de arrastre. Cerca de las 5 y algo de la mañana,
Me levanté para ir al baño. Fue cuando lo escuché otra vez. Pero esta vez era mi propia voz, una grabación. Yo diciendo algo que había dicho más temprano por teléfono con mi esposa, solo que en volumen bajo, como si viniera del otro lado de la pared. El estómago se me revolvió en ese momento. Salí del baño inmediatamente y empecé a examinar la habitación con atención. Fue entonces cuando noté unos agujeritos en la pared, bien pequeños, cerca de la cama. 3 agujeros alineados, como si alguien los hubiera hecho para encajar algo. Me agaché despacio y miré de cerca. Había algo ahí dentro, parecía una lente. Saqué el celular, encendí la linterna, y cuando iluminé bien, vi una cámara antigua, de esas de cinta de casete, encendida, con un puntito rojo prendido. Me quedé paralizado por algunos segundos, solo mirando eso. Me vestí rápido, agarré mis cosas y fui hasta la habitación del tipo. Golpeé la puerta. Nadie atendió. Golpeé de nuevo. La luz todavía estaba encendida. La manija estaba trancada, pero se podía oír un sonido adentro. No eran pasos, era el ruido de la cinta girando. Volví a la recepción. El encargado estaba jugando en el celular, ni se movió. Le dije, el tipo de la habitación 12 me está filmando mientras duermo. Hay una cámara encendida, un agujero en la pared, está grabando a todo el mundo acá. Me miró y respondió con la mayor naturalidad. Ah, él hace eso con todo el mundo. Solo no llames a la policía. Si llamas, él vuelve. En ese momento me quedé helado. ¿Cómo que vuelve? ¿Qué tipo de situación era esa? El encargado no mostró miedo ni sorpresa. Habló como quien ya había presenciado eso varias veces. Me quedé parado unos instantes. Él volvió a mirar el celular como si nada hubiera pasado y todavía agregó, sin siquiera mirarme. Ya intentaron sacarlo de acá. No sirve de nada. Mejor que te vayas y lo olvides. Volví a la habitación por impulso. Tiré la valija en el asiento trasero de la camioneta y fui directo otra vez a la habitación de él. Esta vez forcé la puerta con el hombro. Ni lo pensé, solo entré. La habitación estaba casi toda a oscuras, solo con la luz del baño encendida, el televisor apagado, la ventana cubierta con una manta sujeta con cinta adhesiva. En un rincón había una pila de cintas VHS, todas etiquetadas con fechas, nombres de ciudades y en algunos casos, nombres de personas. Había una estantería apoyada contra la pared, cubierta con una tela negra. Tiré de la tela y vi varios equipos antiguos. 4 cámaras, 2 de ellas encendidas, un grabador con la cinta girando y un televisor de tubo mostrando la imagen de mi habitación. En ese exacto momento, yo durmiendo, de costado, cubierto hasta la cintura, respirando despacio. Era yo, esa misma noche, como si la cámara mostrara una escena de 1 hora antes. El aire se me fue. Empecé a mirar alrededor, mareado. Vi una cinta sin etiqueta, todavía tibia en el aparato. La saqué, me la llevé conmigo. Salí de esa habitación con la cinta en la mano y el corazón en la boca. No llamé a la policía, no grité. Entré a la camioneta y me fui de allí. Conduje hasta que amaneció. Paré en una estación de servicio más adelante. Pedí un café. Me senté con la cinta sobre la mesa y me quedé mirándola sin saber qué hacer. Un señor que trabajaba allí comentó que ese motel ya tenía mala fama, que nadie de la zona duerme allí, solo viajeros que no saben. No tuve el valor de ver la cinta, pero tampoco logré tirarla. Algunos días después, la dejé en el buzón de una comisaría en otra ciudad, sin nota ni identificación. No sé qué pasó con eso. Nunca más volví a pasar por esa carretera. Lo que todavía me perturba es que, por lo que vi, él ya estaba grabando incluso antes de que yo llegara, como si supiera que yo iba a parar en esa habitación. Soñé varias veces con la imagen de ese televisor, la cinta girando, yo durmiendo, y él tal vez sentado del otro lado viendo todo en tiempo real, y luego grabando encima, como si fuera solo una cinta más para su colección. Desde entonces, solo paro en lugares concurridos, posadas con gente, con ruido,
con entrada por el frente, nunca por atrás. Y cada vez que veo un televisor antiguo en una habitación, miro todo alrededor antes de cerrar los ojos. No existe protección cuando el peligro está a 3 pasos de tu cama. Solo una pared delgada separando. Solo eso. Y nadie va a hacer nada, porque todo el mundo allí parece ya saber.